gente pidiéndole a Trump que interviniera directamente, pues muestra un poco la bajeza con la que se está hoy conduciendo la política en Colombia, especialmente en estos sectores de extrema derecha disruptivos. Pues queremos saludar a alguien que es de la casa, que es del Tercer Canal, que estuvo con nosotros un tiempo, que también estuvo en RTBC, que ahora está en el Ministerio de la Cancillería. Para ser precisos, hablamos del señor Mauricio Jaramillo Yacir, académico internacionalista de la Universidad del Rosario y hoy viceministro de Asuntos Multilaterales del Gobierno de Colombia. Señor Mauricio, buen día, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Feliz año y muy feliz de que esté nuevamente aquí en el Tercer Canal con nosotros. Hola Julián, para mí es un verdadero placer, pues, como dices, pues considero el Tercer Canal mi casa. Muy contento y un saludo a toda la gente que hoy escucha el Tercer Canal. Bueno, viceministro Mauricio, bueno, no sé cómo llamarlo, pero pues sabemos que aquí siempre será bienvenido. Que quisiera empezar esta conversación preguntándole lo que todos queremos saber y es cómo van los preparativos para esa reunión con el señor Trump. Sabemos que va a ser la primera semana de febrero, pero si nos puede dar más detalles y quiénes irán por parte del gobierno colombiano, ya se tiene el día exacto y qué puntos podrían estar sobre la mesa. Y pues recordar que yo soy viceministro de multilaterales, ese es un tema que se maneja desde el despacho de relaciones bilaterales, entonces no, digamos, no tengo muchos detalles de esa agenda que están manejando en este momento la canciller con nuestra misión en Washington. Lo que sí puedo decir es que obviamente es una reunión que se enmarca dentro de la necesidad de tener un diálogo directo con Estados Unidos, ya lo hemos visto. Creo que fuimos todos y todas testigos de lo que ha venido sucediendo estas semanas, y es que la interferencia nociva de algunas versiones que apuntan obviamente a un distanciamiento entre Estados Unidos y Colombia, incluso gente que creo se alcanzó a entusiasmar con la posibilidad de una intervención. Creo que ahí lo primordial, lo básico, es que haya un diálogo directo, sin intermediarios, constante entre ambas autoridades, y que eso obviamente empiece por ambos presidentes. Creo que eso es como lo ideal, y eso es concretamente lo que se espera de esa reunión, en la que muy seguramente pues hay una agenda definida en torno al narcotráfico, migraciones, comercio, seguridad, Venezuela, pero hay que recordar que se trata de dos presidentes que suelen romper el protocolo. Entonces, si bien se puede armar una agenda, hay que dar un espacio a que o salgan o se incluyan temas de acuerdo de lo que cada presidente disponga. Ok, buenos días Mauricio, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. ¿Crees igual, venías mencionando, digamos que esta relación Estados Unidos-Colombia, desde tu perspectiva, igual quisiéramos saber si crees que esta llamada entre Petro y Trump le puso fin a esas tensiones que estábamos viendo pues entre ambos países, o si a tu percepción todavía existen algunas amenazas y tensiones por las que deberíamos preocuparnos. Son dos cosas que yo separaría. Las tensiones y los desacuerdos de la crisis. La crisis yo la daría por superada. Me parece que había habido pues una escalada verbal, sobre todo en la parte de Estados Unidos, que pues amenazó directamente a Colombia. Hubo una serie de señalamientos sobre el presidente Petro que además no tuvieron ninguna prueba, no aportó mucho ahí. Esa parte de la crisis quedó superada. Que no creo yo, y no va a estar superado en un buen tiempo, los desacuerdos, ¿no? Yo creo muy difícil que se llegue a conciliar puntos de vista que creo que por su naturaleza son irreconciliables, pero donde sí se puede encontrar un punto medio es en la necesidad de cooperar. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo en cuanto a la concepción respecto a las drogas. Estados Unidos en este momento tiene una lógica prohibicionista del presidente Petro. Colombia históricamente, no este gobierno, pero históricamente el Estado colombiano, desde hace por lo menos 20 años, con algunos paréntesis, ha defendido el principio de la corresponsabilidad y ha defendido la idea de un enfoque alternativo. Eso lo hemos defendido en todos los escenarios de Naciones Unidas y en todos los escenarios de la multilateralidad. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo, y por eso creo que es importante la diplomacia, ¿no? La diplomacia no es ponerse de acuerdo en todo, no es forzar las coincidencias, es confrontar desde el respeto,
esos puntos de vista que muchas veces son irreconciliables y tramitarlos obviamente a través del diálogo. Señor Mauricio, en una rueda de prensa o una declaración que usted dio en compañía de la canciller, la señora Villavicencio, usted hablaba de que usted ha tenido relaciones, o bueno, algunas reuniones con algunos cancilleres de distintos países, sobre todo los que rechazaban lo que había pasado en Venezuela, antes obviamente la llamada de Petro con el señor Donald Trump, en el cual pues iban a evaluar cómo de alguna manera, si se puede decir así, pues actuar en bloque o responder en bloque referente a lo sucedido en Venezuela. Yo quisiera preguntarle si esas conversaciones continúan y pues que se ha hablado de esos países que pues se unieron para hacer el llamado contra lo que pasó, contra esa intervención o esa operación que hizo Donald Trump en el pueblo venezolano. Sí, aquí, ese sí es un tema que pues definitivamente entra dentro de mi resorte porque tiene que ver con el multilateralismo. Lo que nosotros hicimos fue una vez estalló la crisis digamos, ocurrió lo de Venezuela. eh, Hicimos una convocatoria extraordinaria de cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Convocamos al Consejo Permanente de la OEA y le pedimos a la presidencia de Somalia que convocara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esos escenarios siguen abiertos porque pues sabemos que lo que pasó o lo que está pasando en Venezuela eh, no ha cesado. Ahí hay una transición que va a ser larga, que va a ser compleja. Nosotros seguimos considerando que la operación militar rompió el derecho, seguimos considerando que fue ilegal, que no es legítima, pues rompe el principio de autodeterminación, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Entonces nosotros seguimos siendo críticos y consideramos que la región tiene un papel importante. Los latinoamericanos, esta ha sido una región de paz, ha sido una región que históricamente ha rechazado las amenazas al principio de la autodeterminación y ha sido una zona que ha defendido el derecho, que ha defendido la paz, que ha defendido los derechos humanos y consideramos que ha habido acciones incompatibles con eso. Entonces, pues apelamos a esa trayectoria, a esa tradición latinoamericana y vamos a seguir pues muy presentes en los escenarios multilaterales para convocar el consenso más amplio que sea posible. Señor Mauricio, y en ese orden de ideas, usted podía hablar de ellos referente a esa conversación que tuvo Petro con Trump. Ellos le dijeron como, bueno, esto cambia algo el panorama, o de alguna manera dijeron como le sugirieron a usted que le dijera a la misma Rosa Villavicencio que le dijera algunos temas en la agenda en esa reunión, o netamente ellos siguen en esa posición referente a lo que fue la operación, pero pues distante a lo que pueda hacer esa reunión Petro-Trump. América Latina y el Caribe, y eso creo que no es un secreto, están divididos, están polarizados. Ustedes lo vieron. Nosotros, pues yo, digamos, como latinoamericano, hubiese esperado de la parte de América Latina una condena al unísono, o por lo menos una crítica, y lo que vimos fue, pues muchísima división entre los estados. Eso me parece que es lo que ha marcado la pauta, la ausencia de un consenso para condenar. El diálogo entre Colombia y Estados Unidos es un diálogo bilateral, es un diálogo que solo responde a esos dos estados y en el que no tiene ningún involucramiento terceros. Mauricio, ya que estamos en esta línea sobre los diálogos Estados Unidos, Colombia, recientemente en una entrevista posterior a la llamada entre Petro y Trump, Petro dijo tener conocimiento de operaciones militares que estaban planeándose desde Estados Unidos contra Colombia. ¿Estaban ustedes o se contempló desde el Ministerio, desde la Cancillería, algunas acciones, medidas? ¿Estaban ustedes enterados sobre estas operaciones? ¿De Estados Unidos? Sí, sí, señor. No, por lo menos, a ver, esa es una pregunta que habría que hacerle, creo yo, al presidente Petro. Es una pregunta de mucha sensibilidad y yo obviamente por lo crítico de la situación acá, yo creo que lo he dicho muchas veces, yo creo que se puede pasar la página respecto de la crisis, pero estamos en un momento muy delicado. Uno de los
asuntos que más leña le echó al fuego en medio de los peores momentos de la crisis fue que se mencionara, sobre todo los medios de comunicación, que empezaron a preguntar a ambos lados y qué pasa si hay una intervención y cómo se defendería Colombia y si hay guerra y esto y cuáles serían los momentos. Entonces yo no especularía ni respecto a la participación ni al conocimiento y dejaría eso en manos del presidente para que sea él el que tenga el control de la narrativa y no empecemos a filtrar versiones que le pueden hacer daño al buen estado de la relación Colombia-Estados Unidos. Mauricio, nos enteramos, creo que el día de ayer o antier, que el 15, si no estoy mal, de enero, en 2 días, Donald Trump se reunirá con María Corina Machado en Estados Unidos. ¿Cómo ha visto el papel de la oposición venezolana? Pues además de usted ser viceministro, usted también es internacionalista, usted es latinoamericano, usted es un ciudadano. Y teniendo en cuenta también las declaraciones que hizo Donald Trump en esa recordada rueda de prensa donde dio detalles de la operación contra Maduro y en el cual pues decía que María Corina Machado pues no tenía el respaldo en Venezuela para asumir el poder. Y obviamente esto también teniendo en cuenta que es previo a la reunión que va a tener Petro con el señor Donald Trump. Bueno, yo no, digamos, no creo que le corresponda a terceros países decidir el destino de otros. Me parece que el destino de Venezuela lo tienen que decidir las venezolanas y los venezolanos, y eso se tiene que hacer sin la interferencia de terceros. Yo no creo que la historia latinoamericana es muy clara, la historia del mundo en general, cuando ha habido procesos de, entre comillas, democratización desde afuera, pues ya hemos visto el resultado nefasto. En Medio Oriente lo vimos en Irak, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Afganistán. América Latina tiene una historia de intervenciones, de golpes de Estado muy dramática. Jacobo Arbenz, Joao Goulart, Juan Bosch, Salvador Allende. Entonces, pues lo primero decir que pues nada impuesto desde el exterior puede tener sentido y me parece que ojalá eso es lo que termine prevaleciendo. Luego, sobre la correlación de fuerzas entre la oposición venezolana y el hoy gobierno que se está conformando, reafirmando y negociando con los Estados Unidos, es un asunto interno al que yo no, obviamente yo sí soy latinoamericano, soy también, he sido analista, pero pues en este cargo, hablando públicamente en un medio de comunicación, no quisiera expresar mis opiniones porque podrían llegar a ser interpretadas como que comprometen a la Cancillería. Entonces nuestra postura es la no injerencia. Nuestra postura es que prevalezca la democracia en y desde Venezuela y no impuesta desde afuera, y nuestra convicción siempre ha sido, si Venezuela necesita a Colombia, pues Colombia siempre está presta para contribuir, como lo ha hecho históricamente y como eso creo yo ha sido una constante de este gobierno. Mauricio, dices que la postura de Colombia es la no injerencia, o al menos pues desde la Cancillería, pero no sé si estas decisiones pues a la final o esta situación que está viviendo Venezuela igual tiene unas repercusiones en Colombia al ser un país vecino, por ejemplo, en el aumento de la migración o incluso el efecto contrario. No sé si desde la Cancillería se han planteado algunas acciones no para interferir en la política o en la democracia venezolana, sino respecto a los efectos que podría estar teniendo la situación que está viviendo actualmente Venezuela. Creo que todo el Estado, no solamente Cancillería, se han preparado por lo que ocurrió en Venezuela y porque yo creo que la situación es de incertidumbre. Y en medio de esa incertidumbre, porque la gente no sabe qué va a pasar, hay expectativas y hemos estado más bien con Migración Colombia monitoreando la situación en la frontera para ver si hay un flujo representativo de personas que salgan o si hay un flujo representativo de personas que, habida cuenta de los últimos hechos, de pronto tal vez quieran retornar. Obviamente lo hacemos con el Ministerio del Interior, lo hacemos con la Defensoría del Pueblo. Hay un trabajo, pienso yo, interagencial. Cancillería lo que hace es articular esfuerzos, pero ahí se tiene que notar la presencia no solamente de Cancillería, sino del Estado colombiano en su conjunto. Mauricio, y para puntualizar, ¿cómo deja esta situación las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo están actualmente? Mauricio, ¿no se escuchó? No sé si se perdió la comunicación. Señor Mauricio, ¿no se escucha? Sí, sí, sí.
Sí, es que Mariana ¿Se acuerdan? le preguntaba si para puntualizar, pues en este momento, después de la salida de Nicolás Maduro, supuestamente la asumida del poder de Delcy Rodríguez, ¿cómo están las relaciones del gobierno colombiano con las de Venezuela? Sí, las relaciones desde que se restablecieron en el 2022 han sido relaciones sanas, han sido relaciones que obviamente en las que podemos identificar desacuerdos, creo que eso es normal entre vecinos. El presidente Petro lo dijo públicamente, él habló con Delcy Rodríguez, la invitó a Colombia. Eh, Colombia considera que, lo dijo también el presidente de manera muy tajante, la paz de Colombia es la de Venezuela y la paz de Venezuela es la de Colombia. Hay una codependencia de situaciones y en ese orden de ideas, pues creo que a nosotros nos asiste el compromiso de mantener un vínculo directo. Tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros y eso me parece a mí que nos obliga a cooperar y lo hacemos además con toda la convicción. Hay que recordar el desastre que fue en su momento el llamado cerco humanitario, el cerco diplomático, perdón, que derivó en una precarización de las condiciones de vida de los colombianos que están en ese territorio y viceversa, anular los servicios consulares, anular cualquier posibilidad de interlocución, lo que hizo fue aislar más a Venezuela, degradar más la crisis. Y nos parece que pues, el único camino es el de la diplomacia, el de la apertura, el del diálogo, y eso es básicamente lo que hemos hecho ahora con esta Venezuela y esta nueva realidad a partir del 3 de enero. O sea, pero señor Mauricio, o sea, en este momento el gobierno colombiano tiene diálogos con Delcy Rodríguez. Fue lo que reconoció el presidente. El presidente habló con ella y nosotros hemos mantenido de manera ininterrumpida los servicios consulares y la misión diplomática en Caracas no ha cerrado, está abierta, es decir, hemos mantenido el vínculo diplomático, siempre prestos obviamente a trabajar no solamente por Venezuela, sino también por esas personas colombianas que están en ese territorio. Ok, también escuchaba en una entrevista que usted dio hace unos días que le preguntaban por un presunto cierre de la frontera con Colombia y que es una idea que nunca se ha contemplado ni se va a contemplar por lo menos en lo que va el gobierno Petro. O sea, esa cooperación va a seguir quien esté en el poder en Venezuela, me imagino. Señor Para Mauricio. nosotros es importante que las fronteras sean aquí. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Es que había como un delay. ¿Me oyen ahí? Sí, ahí perfecto. Tranquilo. Para nosotros es importante que las zonas de frontera sean zonas de integración. Es lo que es la línea que este gobierno ha mantenido. Es decir, que tienen que ser zonas de encuentro. A las personas que quieran desplazarse se les tiene que garantizar el derecho a la locomoción, que es un derecho humano reconocido. Tiene que haber comercio, tiene que haber integración energética. Tiene que haber cooperación en materia de seguridad en algunas de las zonas de frontera donde el tema es de la más extrema sensibilidad. Y en ese orden de ideas, pues nosotros consideramos que el diálogo tiene que ser no la excepción, sino que tiene que ser la regla y por eso siempre hemos mantenido la idea de unas fronteras abiertas, de unas fronteras que tengan como derrotero la integración, porque se trata de dos pueblos, insisto, cuyos vínculos ningún gobierno de manera arbitraria puede llegar a romper. Mauricio, ya que estamos hablando, veníamos hablando de Delcy Rodríguez, más por el lado del gobierno colombiano, también queríamos preguntarte cómo has visto esas supuestas negociaciones entre Trump y Delcy Rodríguez en torno al petróleo, que se dice es la gran, digamos, como el gran valor agregado o el gran interés que tiene Estados Unidos por Venezuela. Sí, diría Mariana que es un asunto interno de Venezuela, en el que pues no quisiera emitir ninguna opinión por respeto a ese principio. Ok. Señor Mauricio, me acuerdo pues también de su paso aquí por el tercer canal y obviamente la relación que tuvimos, usted nos regaló
un libro muy bacano, muy, o sea, ilustrativo, se llama Anatomía heterodoxa del populismo, que hablaba del caso de Rafael Correa en Ecuador y demás. Y yo quisiera preguntarle sobre qué reflexiones ha dejado pues ese papel de Ecuador o lo que ha pasado con estos líderes frente a Venezuela y lo que ha sucedido en Colombia, en Venezuela, perdón, con el señor Donald Trump. Estamos también entrando como en una etapa de que lo que no le conviene al jerarca del mundo de Estados Unidos, así pues pueda ayudar a las democracias, puede verse como un riesgo y una intervención inminente en cualquier país de Latinoamérica. Yo creo que, como decía al principio, América Latina es una zona de paz. Fuimos la primera zona que se declaró libre de armas nucleares desde el 68 en Tlatelolco. Ha sido una zona que históricamente ha condenado las guerras extraterritoriales, con algunas excepciones. Por ejemplo, el apoyo que dio el gobierno Uribe a la guerra en Irak, eso fue una excepción deshonrosa. El bombardeo a Santa Rosa de Sucumbíos, ordenada por ese gobierno, que también fue una excepción igualmente deshonrosa, pero en términos generales siempre hemos defendido la paz, los derechos humanos, la democracia, la no injerencia, y yo creo que esta no debería ser la excepción, ¿no? Esto, creo yo, nos debe interpelar como latinoamericanos. No debería ser, pienso yo, una postura de la izquierda. La defensa del derecho internacional no es, creo yo, cosecha exclusiva del progresismo. Desafortunadamente, lo que sí hemos constatado es que los gobiernos de izquierda han sido más activos a la hora de defender ese principio en el último tiempo. Entonces creo que lo que deja como lección ese ciclo de gobiernos de izquierda y esa época es que aún en esos momentos con gobiernos algunos de derecha se defendían los mínimos. Hoy es preocupante, pienso yo, que a raíz de la polarización haya gobiernos que titubeen a la hora de condenar una agresión contra el derecho. Entonces ahí creo que ese es uno de los legados importantes que nos dejó el progresismo y que nos dejaron esos gobiernos de derecha hace 20 años, que tuvieron más grandeza desafortunadamente que estos gobiernos de ahora, que pues uno ve con muy poca convicción democrática. Mauricio ha sido crítico, incluso lo has mencionado durante esta entrevista, sobre esos discursos que generan desinformación, sobre esos discursos que incluso desde la oposición del gobierno han sido difundidos para aumentar o digamos que echarle candela, se podría decir así, a las tensiones y a la crisis, por ejemplo, que se está viviendo en términos de Venezuela y Estados Unidos. ¿Crees que esta situación, que lo que está pasando no solo en Venezuela, sino entre las relaciones entre Trump y Gustavo Petro, tienen unos efectos, por ejemplo, en la política colombiana, en lo que se viene para las elecciones de este año? Uno esperaría que no. Yo creo que eso es un tema que hace parte de la soberanía colombiana. Lo que pasa es que pues creo que la crisis dejó una lección muy clara, ¿no? Y es que había sectores que estaban interesados en dañar la relación. Pero es que esto no es nuevo, esto viene desde el 22. Aquí tuvimos una exministra de Relaciones Exteriores que en un gesto inédito hace unos meses le pidió al gobierno de Estados Unidos que no tomara en cuenta a Gustavo Petro como representante del pueblo colombiano. Es decir, eso es un hecho no solamente insolente, que no tiene antecedentes, inaudito, sino que tiene un agravante, y es que esa persona, esa exministra de Relaciones Exteriores, ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, abusó de la confianza de otros ex cancilleres para ponerlos en la carta. ¿Eso qué quiere decir? Que acá todo vale. Todo vale para la oposición colombiana. Y me parece a mí que esta apuesta por generar tensiones con Estados Unidos, esta apuesta por la hecatombe, e incluso esta apuesta por la intervención, porque lo vimos, ¿no? Gente pidiéndole a Trump que interviniera directamente, pues muestra un poco la bajeza con la que se está hoy conduciendo la política en Colombia, especialmente en estos sectores de extrema derecha disruptivos que han convertido el discurso antiderechos en su ADN. Entonces, yo creo que es preocupante. Yo no me puedo tampoco referir al tema electoral por obvias razones, soy un funcionario público, pero lo que sí puedo decir es que los procesos electorales en cualquier país del mundo tienen que desarrollarse sin la interferencia de terceros y tienen que desarrollarse con unas normas básicas de deliberación, de debate, de transparencia, y obviamente pues a uno como ciudadano le preocupa ver un ambiente tan enrarecido
y con tácticas tan bajas como a las que está apelando la extrema derecha colombiana. Sí, hemos visto pues durante los últimos meses como incluso periodistas que ahora son candidatas y que salían cada semana, miembros del Senado que iban a Estados Unidos también allá pues a pedir que se incluyeran a nuestros mandatarios en listas especiales económicas allá en Estados Unidos y demás pues todo esto previsto también en el marco de una comisión asesora de relaciones exteriores que se va a llevar hoy a las 3 de la tarde en la Casa de Nariño y que por supuesto imagino que estará el viceministro Mauricio Jaramillo. Y yo quisiera ir finalizando con esta pregunta, señor Mauricio, y es que también, pues usted lo ha dicho, usted por ejemplo aquí yo creo que a diferencia de muchos de los funcionarios del gobierno Petro, se ha medido también en sus palabras en lo que no puede hacer pues siendo viceministro, pero usted pues también tiene sus opiniones, usted también es latinoamericano, como usted lo dijo, usted también es un ciudadano, y hemos visto que en X, en diferentes redes sociales, pues usted ha recibido muchas críticas o señalamientos por el tema de pues sus visiones o sus posturas frente al chavismo, frente a Chávez, frente a Correa y frente a otros líderes. ¿Qué responder a esas personas que de pronto critican su pues perspectiva o su opinión frente a estas personalidades como ciudadano, ¿no? Hablando, pues yo se lo digo claro, como Daniel Samper, por ejemplo, que yo vi que tuvieron ahí como un rifirrafe en X. Lo que pasa es que a ver, la izquierda no se puede dejar imponer quiénes son sus íconos. Y la vergüenza tiene que estar del lado del fascismo. Entonces aquí hay una cacería de brujas en contra de la izquierda que replica un poco lo que ha sido la historia en contra del comunismo, del socialismo, ahora del progresismo. No hay, Julián, Mariana, ninguna fuerza política en el mundo, fuerza política me refiero, no estoy hablando de nada étnico, fuerza política, que haya sido tan perseguida como el comunismo. Ninguna, no hay ningún caso de un partido, de un movimiento que haya sido sometido a tantos casos de genocidio político, como en el caso de América Latina, como en el caso del sudeste asiático, como en el caso del Medio Oriente, como en el caso de Norteamérica. Es decir, ha habido en la historia, si uno lo revisa, del siglo XX y del siglo XXI, una persecución, insisto, contra el comunismo o sus derivaciones o ideologías cercanas. Y eso se está reviviendo desafortunadamente. El nacionalsocialismo, el fascismo nació, entre otras, para matar el comunismo. Nació persiguiéndolo, era anticomunista, antimarxista. Eso lo están reviviendo. Entonces, a quienes nos hemos expresado y decimos, por ejemplo, que admiramos a Hugo Chávez, cosa que reitero, admiro profundamente a Hugo Chávez, admiro su legado, creo que fue un visionario, fue un internacionalista, hizo mucho por el mundo, hizo mucho en su vocación latinoamericanista, lo mismo en el caso de Fidel Castro, lo he dicho, Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, el Che Guevara. Esos son personas que no podemos empezar a proscribir, y menos aún porque a la derecha le incomode. Y no podemos cargar tampoco con los errores de la izquierda para siempre. La izquierda ha sido autocrítica, lo fue la Unión Soviética. Lo ha sido en general el progresismo, que no es uno, que es diverso, que es deliberativo, que es abierto. Entonces yo entiendo, estamos en una sociedad muy goda, en una sociedad conservadora, en una sociedad que no tolera, en una sociedad que no ha sido históricamente pluralista, pero me parece que eso hace parte de la transición. Y yo no voy a esconder mi convicción progresista y no voy a esconder a las personas a las que admiro. Me parece que es una concesión y me parece que es hora de que tengamos una izquierda sin complejos y una izquierda que no tenga miedo de reivindicarse. Claro que sí, señor Mauricio. Y digamos, solo quería cerrar con esto y es si nos puede adelantar algún detallito. Yo sé que pues eso no le corresponde directamente a usted, pero pues yo sé que usted está ahí codo a codo con la canciller Villavicencio y demás, pero ella pues no le ha dicho mayor detalle frente a la reunión con Petro. Hablo, digamos, de cuándo sería con Trump, de cuándo sería el día y demás. Honestamente, pues lo que usted nos ha expresado aquí que pues, o lo que conocemos a la luz pública que será en la primera semana de febrero. No, hay que ser muy cautos y hay que dejar que tanto presidencia, el presidente Petro como la canciller sean los que anuncien los detalles, la fecha, la agenda, las expectativas. Digamos que ahí los terceros que podamos interferir, más bien podemos hacer daños y alterar, insisto, un equilibrio que se generó a través de la llamada y que me parece que hay que preservar.
Entonces yo no, pues no quisiera hacer mayor comentario, salvo celebrar el hecho de que el encuentro se vaya a celebrar y hacer un llamado para que la gente, insisto, sea mucho más cauta y sobre todo haya un tratamiento mucho más responsable del tema y dejemos tanta bajeza y tanta mezquindad, sobre todo por parte de algunos sectores de la oposición que han decidido intercambiar la dignidad nacional por una cuotica de popularidad. Bueno, Mauricio, pues nos quedamos con eso, tu llamado a la prudencia, a ser rigurosos con la información y a seguir pues, muy al pendiente de lo que pase entre Estados Unidos y Colombia y también la situación en Venezuela. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, estar con nosotros en este espacio. Sabes que siempre muy bienvenido al Tercer Canal y pues a Periodismo sin Corrección. Sí, señor Mauricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos muy pendientes. Ojalá que, pues, como dice Mariana, pueda acompañarnos en otra emisión. En lo personal, pues, yo sé que también va a estar muy pendiente de temas como los de Palestina, que también pues, nos quedó en el tintero y demás. Y por supuesto, ya creo que también muy pendiente de lo que será el 2026 para la América de Cali, que sé que también lo lleva siempre en el corazón. Así que muchas gracias. Un saludo, señor Mauricio Jaramillo. Siempre. Gracias.